Bueno, me dan una función W que es igual a 3x menos 2y sobre z. Me dice que y es igual al logaritmo natural de x al cuadrado por u. Y que z es igual a la raíz cuadrada de 3 menos 2u. A ver si este cuadrado me dice. Ah, z al cuadrado, bien. Bien. Vamos a ver el árbol. Vamos a tener que va con x, dice que va con y que va con z. A la vez y va con x y con u. Y a la vez z va con u. ¿Todos lo hicieron igual o no? Sí, profe. Sí. ¿Cuál va a ser la Sí, profe. derivada compuesta con respecto a x? Si acá vemos, me llegan dos flechas, me llegan a x. Entonces va a ser la suma de dos cosas. ¿De qué va a ser? La derivada de w cuando mi variable es x más la derivada de w cuando mi variable es y a esto por la derivada de y cuando mi variable es x. ¿Sí o no? Sí, profe. Ahí tenemos la fórmula. Entonces, a ver, voy a borrar acá para tener lugar. Acá tenemos que w aquí es igual a 3x por z a la menos 1 menos 2y por z a la menos 1. Lo acomodé para poder derivarlo. Tengo que derivarlo a esto con respecto a y. Con respecto a x, digo. Con respecto a x, ¿cuánto me queda? La derivada de w cuando mi variable es x. Me va a quedar a 3 z a la menos 1, derivada de la constante, 0. Entonces esto va a ser 3 sobre z. Más. Vamos a hacer la derivada con respecto a y.
La derivada de W, cuando mi variable es y, deriva de la constante 0, y acá me va a quedar la constante, menos 2z1, menos 2 por z a la menos 1. ¿Queda claro ahí o no? Sí, profe. Entonces acá, esta parte sería menos 2 sobre z, y ahora tengo que hacer la derivada de y cuando mi variable es x. Tengo que derivar esto. Y que mi variable sea x. ¿Y acá cuánto me queda la derivada? Me va a quedar y esto me va a quedar. La derivada del logaritmo va a ser x al cuadrado por u. Y acá tenemos constante por la variable, la constante me queda, y de la variable va a ser 2x. ¿Sí o no? Bueno, vamos a simplificar. Acá podemos simplificar la u con la u. Una x con otra x. Entonces, la derivada compuesta de w cuando mi variable es x va a ser igual a 3z menos 2 sobre z por 2 sobre x. Entonces acá zx, en vez de poner 2, ponemos un 4 directamente. ¿Y qué me da como dato? x2, 1. Acá tendremos que reemplazar el z por lo que es este cuadrado. Pasa al otro lado como raíz. Y z acá me da 1. ¿Sí o no? Tres menos 2, 1. Raíz cuarta de 1 va a ser 1. Entonces vamos a tener 3 menos 4 dividido 2, 2. 3 menos 2, 1. ¿Se entendió? Profe, igual 7 está elevado al cuadrado en la función, no hay. Creo que no hay, ahí no va el Ahí cuadrado. estaba elevado. Pues eso es lo que le dije yo. Está bien. Para.
Ah, bueno, pero lo mismo, te queda 1. Sí, ahí no era en la función. Pero si es 1, esto acá te queda 3 menos 2, 1. Raíz cuadrada de 1, 1. Lo ponemos acá, me queda 1. ¿Se entiende? Es saber hacer Sí. el camino nomás. Yo, profe, la verdad que lo hice de otra forma y no sé si está bien, pero me dio. Te da 1, está bien, que lo hayas hecho de una forma, de otra, o sea, pues llegás al resultado. Ah, porque yo como que no le di bolilla a Z, lo que X no estaba, porque Y estaba en base a X, digamos. Entonces como que a Z no le di bolilla y derivé y bueno, y me dio, Sí, haciendo sí, un sí, lo sé, camino. si lo hacen de otra forma también les da. Ah, Por eso es lo que bueno. yo les digo, cualquier cosa siempre conviene, más que todo en el caso de que no lleguen, pero la mayoría, o sea, como que les ha ido bastante bien. Profe, ¿sería posible que resuelva el sistema de ecuaciones de la de máximo y mínimo de ahí? Es el de máximo y mínimo, no sé si alguien le dio o no le dio, o está bien el resultado o no. Ahí Yo no buscamos. puedo resolver el sistema de ecuaciones, no me da de ninguna forma lo que da Y eso es ahí. lo que no saben hacer, Y el sistema de tampoco. ecuaciones, para Z es igual a 4 tercios y al cubo menos 5y más x al cuadrado y menos 2x. Profe, yo lo Sí. hice y lo que estaba mal ahí, me parece a mí, es que los puntos, está mal la altura, o sea, uno es menos 14 sobre 3 y el otro es 14 sobre 3. Ya me parece que había algo, un error de tipeo, algo había. Las alturas eran. Sí, de todas maneras me costó muy mucho resolver el sistema de ecuación. Y es que eso es lo que les cuesta, ¿no es? O sea, ese es el tema, que lo que les cuesta no es, o sea, derivar. Y desgraciadamente lo que es sistema de ecuaciones, o sea, más que la trampa esa que les dije, que si pueden sacar factor común, saquen factor común, pero si no, eso es práctica, como que no lo vamos a poder, o sea, y el cubo. Profe, Sí, ¿y si me quedan dos funciones y tipo en una no está X, en la otra no el está de Y? máximo y mínimo, o sea, yo le diría, por lo menos, más que todo si le falta para llegar al 6, ¿no? Si le falta para llegar al 6, no les dio los resultados, pero a lo mejor encontraron los puntos críticos, hay que ver, o sea, por eso se manden las soluciones. Vamos a hacer la derivada en X. Esto va a ser 4. No, en X nada, acá no hay nada. Derivada de la constante 0, derivada de la constante 0, más 2xy menos 2. Vamos a hacer la derivada en y. Esto va a ser 4 y al cuadrado menos 5 más x al cuadrado. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. El otro punto que hacíamos, los igualábamos a cero y formábamos un sistema de ecuaciones. En alguno de los dos, ¿puedo sacar factor común?
En alguna de las dos ecuaciones de esas, arriba puedo se sacar puede factor sacar. común, en la de arriba. En la primera puedo sacar un factor común 2. Sí, 2 por X por Y menos 1 igual a 0. Para que esto sea 0, ¿cuánto? ¿Qué vamos a tener? Que X valga 1 Y y que que Y Y sea valga igual a 1. X. 1 por 1, 1 menos 1, 0, ¿sí o no? sí. Bueno, después con una reemplazo la otra. Bueno, sigan ustedes. A ver. Yo creo que cuando se traban es cuando no sacan factor común. Profe, ahí lo que yo había hecho era despejar y me quedó, digamos, que eso va a ser 0 cuando X es igual a la inversa de Y. Claro, eso es lo que estaba pensando yo. Que X sea igual La inversa de Y, O 1 sea, sobre Y. X es igual a 1 sobre Y. a 1 sobre Y. Bueno, pero para que esto me dé 0, Pero va a ser 1 sobre Y por X va a ser para 1. O sea, si X vale 2 X, y está Y vale bien, 1 medio, 1, vale 1. claro, Claro, también ya me es, queda 1. Acá, bueno, ahí vieron dos cosas. O cualquiera de estas dos. Sí, sí, también puede ser Y, X de Y menos 1. perfecto, porque menos por menos se me hace más. O sea, yo hasta ahí llegué, pero después se me complicó abajo. ¿Alguien tiene resolución? ¿La puede mandar? Ahí llegamos. Sí, yo lo tengo y le paso. Dale, pasarlo al grupo. ¿No ves? Ahí tenés el punto menos 1, 1 y el 1, 1. Pero quédense tranquilos que no hay nada raro, ¿eh? Es todo muy parecido a lo que hemos hecho en clase. Profe, yo tengo una duda con continuidad. Bien, El límite radial, ¿lo aplico cuando no me o sea, cuando no se cumple la condición C? O sea que los límites sucesivos son distintos a la función evaluada en el punto. ¿Solamente ahí lo aplico? sí. Y ahí te muestro para que te quede más claro. ¿Vos cuándo vas a aplicar el límite radial? Cuando la función existe en un punto, exista límite doble, pero a la vez lo que está definido en el punto y el límite doble no coinciden. Es el único caso donde aplicás límite radial. Si el límite radial te da igual, ¿sí?, a lo que te daban los límites, decimos que es, si el límite radial, ¿sí?, te da
al límite doble, decimos que es discontinua evitable. Si es distinto al radial a lo que te dio el límite doble, decimos que es discontinua inevitable. Es el único caso. Bien, profe, gracias. ¿Dudas que tengan? Profe, una consulta. En el parcial puede ser que nos tome calcular los ángulos en las direccionales, o más que Hay nada alguno que es calcularle direccional y el otro el máximo, el mínimo. claro, pero hace más hincapié en la direccional o que los ángulos de las direccionales. De todo. Ahora, hasta ahora lo que voy, que son esos los que me faltan para terminar la base de datos, hay mitad y mitad. Hay algunos que están calcular los ángulos, ver dónde está el vector, cuál es el máximo, el mínimo, los nulos, cuánto valen, y en otro directamente creo, pero la mayoría es calcular todo. Buenísimo, gracias. Sí, no, hay dos nomás que nomás de la direccional nomás. La mayoría son con gráficos, todo completo. Profe, ¿el tercer caso de las derivadas implícitas va o no va? No, Perfecto. Gracias. no. Profe, una pregunta. Yo estuve haciendo los ejercicios de derivadas de funciones compuestas y vi en los que subió el profe, el teórico que había subido en los PDF, al final sería el ejercicio, lo que él hace es, por ejemplo, no sé, si nosotros tenemos que despejar no sé cómo explicarle. O sea, lo que él hace al final es, por ejemplo, si nosotros tenemos Z es arco tangente de T, al final reemplaza ese, o sea, los Z que nosotros... También, de la forma que lo hagan, le va a salir lo mismo. Digo, claro, sí hay que... No digo nada. No, les da lo Porque mismo. De la sí, forma porque que hay que lleguen, va a dar marcar. lo mismo. Sí. Está. Profe, No van a llegar a lo mismo. No creo que tengan inconveniente. Cualquier cosa que llegue a ver, algún ejercicio que esté mal tipeado o algo, me avisan y me mandan la foto de ese ejercicio, ¿sí? Pero quédense tranquilos que al menos vamos a tratar que no haya errores. No incluye que copiando y pegando se puede disparar algo, ¿sí? Pero quédense tranquilos que no va a haber nada para perjudicarlo a ustedes. Sale mal la nota por algún error de tu IPO, se corrige la nota, la que vale la que va a autogestión. profe, ¿podemos ver lo de los ángulos en derivada direccional? Sí. Usted en derivada direccional va a tener un eje XY. Me ubico en el punto, por ejemplo, digamos que estamos en el punto 1, 1. Vamos a hacerlo distinto. Vamos a hacer el punto 1 y vale menos 1. Cuando X es 1, Y es menos 1. Entonces, menos 1, nosotros ¿qué hacíamos? Marcábamos una recta paralela al eje de las X. Me ubico en el punto, me muevo el gradiente. El gradiente que lo que era la derivada en X valuada en el punto, menos la derivada en Y valuada en el punto. Por ejemplo, calculemos que sea
2, 3. Una suposición. Entonces, me corro 1, 2, me muevo 3 para arriba. 1, 2, 3. Entre el principio y el final yo voy a marcar el vector. Entre el principio y el final yo voy a marcar el vector. Más o menos ahí salí. ¿Sí? Una vez que marcamos el vector, ¿qué hacemos? Marcamos toda la recta. Marcamos, perdón, Las diagonales. las diagonales. Bueno, acá nosotros dijimos que corrimos 2, subimos 3. Acá corro 2 y subo 3. Este ángulo, ¿cuánto va a valer? Nosotros sabemos qué cosa, que la tangente del ángulo, que es lo que es igual al cateto opuesto, sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto, el que está enfrentado, es 3, el cateto adyacente es 2. Por lo tanto, el ángulo, ese ángulo, ¿a cuánto va a ser igual? 56,30. ¿Cuánto? 56,30. Bueno, 56,30 grados. ¿Sí? Sí, tangente, 3 medios. Lo primero que yo tengo que marcar siempre va a ser mi ángulo máximo. El ángulo máximo, ¿de dónde lo marco? Desde el eje, desde el lado positivo, ¿sí? Donde las X, ¿sí? Desde la recta paralela al eje de las X hasta el vector, acá yo voy a tener el ángulo máximo. A 180 grados, desde la recta paralela al eje de las X en sentido antihorario hasta la diagonal que yo digo, acá tengo el mínimo. Y acá yo voy a tener los nulos. El nulo 1 y el nulo 2. ¿Qué pasa? El máximo en este caso, ¿cuánto va a valer? Lo mismo que el ángulo. Coincide. Los 56,30. El mínimo, ¿cuánto va a valer? 56,30 más 180. ¿Y este nulo cuánto va a valer? Desde la recta paralela hasta la diagonal que yo quiero buscar. ¿Qué es lo que es? 90 grados, acá tengo un cuadrante, más el ángulo de 56,30. A 180 grados voy a tener el otro nulo. Desde la recta paralela al eje de las X hasta la diagonal que quiero marcar. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Profe, una pregunta. Ahí el ángulo máximo entonces sería 56,3. También es 56,30. En este caso que está así, ¿qué pasa si... Vamos a borrar todo. Acá, ¿qué pasó? Miren dónde está mi vector. ¿Sí? Me queda para arriba. ¿Sí? Donde las X son positivas y las Y son positivas. Pero ¿qué pasa si queda para otro lado el vector? ¿Siempre va a ser igual al máximo? ¿Siempre va a ser igual al ángulo, el máximo? No. Y ahora lo vemos ¿cuándo? A ver, vamos a hacer varios casos. Vamos a marcar una recta ahí. Supuestamente esas serían las rectas paralelas.
El punto es. Para acá voy a tener el vector. Acá lo vamos a tener para este lado. Pongamos. Acá yo tengo el cateto opuesto. Y acá voy a tener el cateto adyacente, ¿sí o no? Acá voy a Sí, tener el sí. cateto opuesto. Y acá voy a tener el cateto adyacente. Si yo tengo que marcar las diagonales. Bueno, supuestamente que en el primer caso, ¿de dónde marco el ángulo máximo? Desde la recta paralela al eje de las X hasta la línea que tiene el vector. Entonces acá voy a tener el máximo. O sea, el máximo siempre va a estar en el gradiente, digamos, en la dirección del gradiente y en el sentido del gradiente. Si lo ves de ese lado, sí. Acá, yo lo voy a tener acá. De la recta paralela al vector. Lo primero que tenemos que marcar nosotros siempre es la red desde la... O sea, me ubico en el punto. Me ubico en el punto que me dan como dato. Me muevo el gradiente. ¿Sí? Una que muevo el gradiente, marco el vector. Me ubico en el punto, acá, perdón, que acá sería. Me ubico en el punto y acá marcamos la línea paralela al eje de las X. Del punto me muevo el gradiente y marco el vector. ¿Sí? Bueno, acá dice cualquier cosa menos vector. Bueno, corrijan ahí que está mal. Bicotor dice, vector. ¿Cuál es el primer ángulo que yo voy a marcar? El primer ángulo que siempre voy a marcar va a ser el ángulo máximo. ¿De dónde lo marco? El primer ángulo que yo voy a marcar va a ser el máximo. ¿El máximo de dónde va hasta dónde va? Desde la recta paralela al vector. En sentido antihorario. ¿Queda claro? Sí, Sí, profe. ahora. ¿Dudas? ¿Y el mínimo, profe, desde la recta paralela hasta dónde? Si vos tenés el máximo que lo calculaste en una punta, al frente a 180 grados tenés el mínimo. Para que te lo muestro.
no ve acá, me ubico el punto, marco la línea paralela al eje de las X, me muevo el gradiente. Entre el principio y el final del camino marcamos el vector, marcamos las... Bueno. Acá de dónde marco, marcamos las diagonales y marcamos el máximo. ¿El máximo dónde va a ser? Desde la recta paralela al eje X hasta la que tiene el vector. Profe, no se ve. O no sé si soy yo. Ahí voy, para. Si yo de este lado, yo voy a marcar el máximo. ¿El máximo de dónde va? Desde la recta paralela hasta la línea que tiene el vector, hasta la diagonal que tiene el vector. Si acá yo tengo el máximo, al frente a 180 grados, en el lado opuesto voy a tener el mínimo. Y vamos jugando con los cuadrantes a ver cuánto tenemos. Acá tenemos. ¿Sí? O al máximo le restas 180 y vas a tener cuánto tenés el mínimo. O sea, profe, que el ángulo mínimo y el máximo siempre van a tener una distancia de 180 grados, puede ser Los positivo o nulos negativo. también van a tener una distancia de 180 grados entre el nulo 1 y el nulo 2. Perfecto. ¿No ve acá? Si acá tengo el máximo, al frente opuesto tengo el mínimo. Los otros son los nulos. Pero el ángulo mínimo puede ser mayor que el ángulo máximo. Sí. Como en el caso que dibujó al principio, digamos, sí. ¿Sí? Perfecto. Acá marcamos, acá vamos a ver que el vector, que el ángulo va a ser lo mismo que el máximo. Si acá yo tengo el máximo, al frente tengo el mínimo. Y los otros son los nulos. Es simple. ¿Dudas? Profe, yo tengo una pregunta de límites. Quería saber cuando aplico el límite radial, ¿cómo sé, digamos, cuando la función va a quedar definitivamente en función de la indeterminada, digamos? Porque no te va a quedar número, te va a quedar en función de m. Digamos, si me quedan X, tengo que seguir derivando, por ejemplo, hasta que me quede sin X y me queden solo las M. Si te queda un número, o sea, y te da lo mismo que el límite doble, bueno, va a ser continua, o sea, discontinua evitable. ¿Qué pasa si vos una vez que vos aplicas el límite radial te queda, o sea, en función de m, va a ser discontinuo inevitable porque va a necesitar, va a ser continua para cada haz de la recta. Te tiene que Claro, quedar sí. un número, para que sea evitable te tiene que quedar un número como el límite doble. Claro, listo. Listo, genial. Profe, y si me queda indeterminada, ¿puedo aplicar lo orbital? Sí, Claro, pero sería solamente para las X, no para M. no para m. Bien, gracias. A ver, vayan pensando alguna duda. Profe, el último ejercicio de su Word que vimos máximos y mínimos condicionados,
A mí se me complica a veces que, bueno, planteo la ecuación de Lagrange, pero no sé si, o sea, si hay nomás despejar lambda o primero x y, como que ahí me trabo, no sé qué despejar primero. ¿Cuál es la duda? En la ecuación, después de plantear la ecuación de Lagrange, ¿qué me conviene o cómo me doy cuenta de qué tengo que despejar primero? Si lambda o x e y. Cualquiera, ¿Cualquiera? Ah, ok. cualquiera, lo que vas a llegar a lo mismo. Ah, bueno. Lo único, si en alguno podemos sacar factor común, saquen factor común. Bueno. Después te despejas uno, reemplazas otro, no importa el orden. No, pero no son difíciles los ejercicios, al menos que ya estoy terminando, así que no. Profe, en los ejercicios de esto que estábamos viendo recién de ángulo máximo y todo eso, Sí. usted no, cuando nos da, por ejemplo, en vez de un ángulo, como se dice, un vector, eh, ¿lo resolvemos en vector o lo pasamos a ángulo? Y lo vas a resolver. Yo lo resuelvo con vector, después lo mejor, o sea, calcule el número, o sea. Claro, sí, no, porque por ahí, digamos, se me complica en uno o en otro, pero pasarlo siempre es un día. Pasarlo todo a número Sí, al decimal y final. vas a calcular el número y ya está. Sí, sí, sí. No, en eso no se van a hacer, de verdad. ¿Duda? Profe, ¿y al final el parcial eran 5 ejercicios de cuánto tiempo? ¿Cómo? El parcial al final eran 5 ejercicios y cuánto 5 tiempo era? ejercicios, ¿Y cuánto tiempo? 1 hora. Perfecto, gracias. La mayoría, los 50 minutos, 47 minutos termina. Algunos terminan antes, pero la gran mayoría, los 50 minutos termina, o sea que me queda libre. Sí, en el simulacro tuvo justito el tiempo, y eran 4. Y no, pero también le faltaba una semana de práctica. No, llegan bien. Si yo le saco un ejercicio, menos llegan a la promoción. Profe, Sí, Diego, ¿puede volver a repetir cómo era la condición de promoción o regularidad? con 6, promoción, se sacan un 6, o sea, aprobación en la parte práctica. Y no hay regularidad, ¿verdad? No. Listo, gracias. Profe, y no me acuerdo si había dicho no, son secuenciales. ¿Cómo?
Digo, si son secuenciales. Son secuenciales, no se puede volver atrás. Ah, listo. En el momento saben la nota, chicos. A no ser que en algún ejercicio haya algún error y después haya que controlar algún ejercicio. Profe, ¿el desarrollo se lo mandamos a su mail o lo subimos Yo a le la doy web? un mail que es exclusivamente para parcial, Listo, perfecto. ese mismo día. Y eso no es obligatorio, es solamente si queremos le subimos el Es desarrollo. obligatorio. Listo, gracias. El que quiere lo manda, el que no quiere no lo manda. Pero quédense tranquilos, o sea, yo creo que no van a tener drama. Profe, ¿va a entrar un ejercicio de límite? Puede entrar uno cortito. Si entra es uno cortito, como para Profe, relleno. ¿y de máximo mínimo, profe, puede tocar tanto relativo como condicionado? Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. O uno o el otro. Y de Taylor, profe, ha dicho que no, ¿no? Que No, seguramente hasta de Taylor dio máximo y mínimo. no, en el práctico no, es más teórico eso. ¿Dudas? Repasen lo de clase y quédense tranquilos. Profe, ¿pueden tocar Bueno, ejercicios de diferencial, calcular el error y eso? Sí, puede haber algo de eso. Cualquier ejercicio que pueda servir para relleno. Sí, diferencial, sí. Diferencial total. Sí.
Profe, si nos está hablando está muteada. ¿Alguna duda o no? Tengan en cuenta que pueden tener calculadora, graficadora, todas las herramientas. Tablas. Bueno, si no hay ninguna consulta, nos vemos el jueves. Acuérdense con libreta, algo que los identifique. Bueno, profe. Estamos, chicos, éxitos. Bueno, profe, nos Chao, vemos. profe, gracias. No, profe, gracias. Nos vemos, profe.